¿A qué temperatura la escala Celsius y la escala Fahrenheit coinciden? Habían dos formas de pasar temperatura o de convertir temperatura Celsius a Fahrenheit y uno debe tener cuidado si es una temperatura específica o es un intervalo de temperatura. Para la temperatura específica a mí me gusta ocupar delta T Celsius dividido delta T Fahrenheit menos 32 es a 5 novenos. Para temperaturas fijas, esa es la fórmula. Y para intervalos de temperatura, delta T Celsius dividido delta T Fahrenheit es a 5 novenos. ¿Cuál de las dos fórmulas es la que deberíamos ocupar? ¿Y por qué? ¿La número 1 o la número 2? La primera, ¿cierto? Porque es una temperatura fija. Dice, ¿a qué temperatura? No a qué intervalo. Ahora, ¿cómo podríamos plantear este problema de encontrar en qué temperatura coinciden en el mismo valor ambas escalas? T de temperatura simplemente, y ponemos T menos 32 igual 5 novenos, y nos queda una ecuación con una sola incógnita que tenemos que despejar. ¿Y cómo resolvemos esta ecuación? Tendríamos que multiplicar cruzado, ¿verdad? Y despejar la letra T. Entonces, si multiplico cruzado, tendría 9 por T y 5 factor de T menos 32, tendría 9T igual 5T menos 5 por 32, menos 160, y ahora 9T menos 5T igual 160, tendríamos 4T igual 160, y la temperatura, ¿qué valor numérico tiene? Menos 40 grados Celsius equivalen a menos 40 grados Fahrenheit. Y es la única temperatura en la cual ambas escalas van a coincidir en su valor, que era el punto que estuve tratando aquí de dibujar en el lado del... Yo sé que el 0 Celsius corresponde al menos 32 Fahrenheit y el 100 grados Celsius corresponde al 212. Entonces, en este gráfico, el menos 40 de acá con el menos 40 de acá deberían coincidir en el mismo punto. Y ese punto, que ahora sí quedó bien, es el que encontramos con la ecuación. Y esta línea es temperatura Celsius igual 5 novenos, temperatura Fahrenheit menos 32. Eso es lo que acabo de graficar. El cambio en las dimensiones de un objeto cuando se presentan cambios de temperatura. La regla general es que si el cambio de temperatura es positivo, el cambio de longitud también va a ser positivo. Y tenemos tres tipos de dilatación. Puede ser una dilatación lineal, puede ser una dilatación superficial o puede ser una dilatación volumétrica. Depende del objeto. Por ejemplo, un alambre se va a dilatar mucho más en su largo que en su área, y por lo tanto vamos a decir que siempre se dilata linealmente porque puedo omitir la dilatación que tiene en su radio si el alambre es muy delgadito, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, una lámina, la lámina es muy delgada con respecto a su grosor, pero no puedo obviar las dimensiones de ancho y alto, y por eso vamos a hablar de dilatación superficial. Y si tengo, por ejemplo, una esfera, que aquí como que no puedo dibujar muy bien una esfera, tengo dilatación en 3 dimensiones y por eso se habla de volumétrico. Matemáticamente no es tan complejo porque las fórmulas, hay 3 tipos de coeficientes. Está el coeficiente de dilatación térmica alfa, el coeficiente superficial es beta y el de volumétrico es gamma, pero resulta que beta es 2 veces alfa y gamma es 3 veces alfa. Entonces las fórmulas quedan así. El delta L es L0, que es el largo inicial del alambre, por alfa por delta T, que es la variación de temperatura. El delta S queda como S0, superficie inicial, por 2 veces... Y aquí me equivoqué. No, cáncer. Acá puse gamma. No sé por qué puse gamma. Es alfa, perdón. 2 veces alfa por delta T. Y el delta B es volumen inicial por 3 veces alfa por delta T. Y nosotros
hemos enfocado los ejercicios solamente en ese primer delta L, que es L0 por alfa por delta T. Entonces les decía que la regla general es esta, que siempre que hay cambios de temperatura, donde aumenta la temperatura, deberían aumentar las dimensiones de los objetos. ¿Qué tanto aumentan las dimensiones de los objetos? Depende del material y depende del estado de la materia en el que se encuentre ese material. Por ejemplo, los gases se dilatan todos de la misma forma sin importar la composición del gas y se dilatan muy rápido. Cambios de temperatura pequeños hacen que los gases cambien de volumen si el recipiente se los permite. Por ejemplo, los globos en los cumpleaños, los globos que sobreviven con el paso de los días, ustedes ven que se van desinflando, pero en realidad no han perdido aire, sino que por cambios de presión y temperatura cambia el volumen del globo. Los líquidos se dilatan un poco menos, pero algunos líquidos son más notorios que otros. Entonces, por ejemplo, el mercurio se dilata muy rápido y por eso se ocupa para los termómetros. Y lo mismo el alcohol, que también se ocupa en termómetros y se ocupa en juguetes. No sé si han visto en las ferias artesanales, a veces venden como un termómetro de temperatura o el termómetro del amor, que es como un recipiente, se los voy a dibujar aquí. Es como una especie de vaso precipitado, no, como probeta, que tiene como un líquido y cuando ustedes lo toman con la mano, este líquido sube. Ya, eso es alcohol con un colorante. Y con la temperatura corporal, ese alcohol se dilata y como el tubo es delgadito, sube rápidamente y se supone que es como un indicador del amor y qué sé yo. Pero no es eso, es ciencia, ¿ya? Y los sólidos se dilatan muy lento, pero para estructuras grandes es un fenómeno que uno no puede despreciar. Por eso en las construcciones se dejan espacios entre las vigas para poder dar el espacio para esta dilatación y para que una estructura no se termine deformando, como les había mostrado en el ejemplo del PowerPoint con las líneas del tren. Alfa tiene unidad de medida grados Celsius a la -1 y el valor numérico, ¿cierto? El número depende del material y su estado. Incluso nosotros cuando hacemos ejercicios tomamos valores ideales, pero el agua, por ejemplo, no tiene el mismo alfa en la misma temperatura. Y de hecho, en el agua hay un fenómeno que se llama anomalía del agua, que es muy importante para la naturaleza porque entre 0 y 4 grados Celsius el agua hace lo contrario a esta regla general. En vez de dilatarse, cuando va de 0 a 4, el agua se contrae. Y eso es muy beneficioso porque el agua líquida entre 0 y 4 grados Celsius es más densa que el hielo. Y eso hace que el hielo pueda flotar en el agua y además permite que el agua no se congele completamente, lo que permite en los polos que exista vida debajo de las grandes capas de hielo. Una barra de acero varía su temperatura en 300 grados Celsius y su longitud varía en un 0,5%. ¿Cuál es el valor de su coeficiente de dilatación térmica? Si los datos del ejercicio son correctos, deberíamos llegar a un valor parecido al que aparece aquí en la tabla que dejé al lado previamente. Datos. Partamos identificando los datos. Tenemos la fórmula para dilatación térmica y tenemos un valor de referencia para saber si el ejercicio tiene como bien establecidos sus datos. ¿Qué datos podemos como rescatar del ejercicio? Y la variación de temperatura. Esos son los datos que tenemos. En datos tenemos delta T, dice que la temperatura varía en 300 grados Celsius. Así que el delta T ya lo tenemos. Y la longitud varía en un 0,5%. ¿Ya cómo podemos escribir eso que destaqué con símbolos matemáticos? Delta L es el 0,5% de ¿qué cosa? Entonces sería 0,5% de L0. Pero ¿cómo escribimos, en vez de poner eso, cómo podemos escribir 0,5% de L0? Entonces recuerda que hay una regla para pasar de porcentaje a notación decimal. Por ejemplo, el 100% es 1, el 50% es 0,5, 5% es 0,05. Entonces el 0,5% lo tenemos que multiplicar por 100, no, lo tenemos que dividir por 100 y nos queda 0,05.
0,005 veces L0. Tenemos delta L igual L0 por alfa por delta T. Y ahora tendríamos 0,005 veces L0 igual a L0 por alfa por 300 grados Celsius. Entonces, chicas, en este ejercicio no es necesario tener al L0 porque como teníamos expresado la variación en un porcentaje del L0, lo vamos a simplificar y nos queda 0,005 igual a alfa por 300 grados Celsius. Y ahora dividimos y deberíamos tener el resultado. Y me dan 0, no tengo calculadora científica, así que lo voy a escribir así como me salió y luego lo paso a notación científica. La unidad de medida, como el grado Celsius está en el denominador, pasa al numerador como grados Celsius elevado a menos 1, y ahí está alfa, y esto es 1,67 por 10 elevado a menos 5 grados Celsius elevado a menos 1. Y el valor andaba por ahí cerca con el de la tabla que teníamos de referencia, que era de 1,1 por 10 elevado a menos 5. A nosotros dio 1,6. Siguiente ejercicio. Este es de calor absorbido y calor cedido. Dice, ¿cuál es el calor específico de una pieza de mármol de 4 kilogramos que al enfriarse 27 grados Celsius irradia 22,68 kilocalorías? ¿Qué datos tenemos? Bueno, de partida, como este es un ejercicio que tiene que ver con este contenido. Q igual mc delta T. Calor debido a cambios de temperatura. El calor que absorbe o cede una sustancia al cambiar la temperatura. Y hay algunas sutilezas en el lenguaje del ejercicio, porque, por ejemplo, dice que se enfría. Enfría 27 grados Celsius. Irradia 22,68 kilocalorías. Esas sutilezas las vamos a escribir acá abajo en los datos, porque si se enfría, significa que el delta T es menos 27 grados Celsius. Cuando se disminuye la temperatura, el delta T es negativo. Y dice que irradia, es decir, cede energía. Y cuando se cede energía, el Q, el calor, también es negativo. Menos 22,68 kilocalorías. Y como estamos trabajando con otras unidades de medida, no estamos trabajando con kilocalorías, voy a después cambiar la unidad de medida, pero al final del ejercicio para no trabajar con números tan grandes. El otro dato que tenemos es que la masa es 4 kilogramos. Y ya con eso podemos reemplazar en la fórmula que está arriba. Menos 22,68 kilocalorías igual 4 kilogramos por C, que es nuestra incógnita, por menos 27 grados Celsius, que es la variación de temperatura. Eso también es importante porque no dice que la temperatura final es 27 grados Celsius, sino que se enfría 27 grados, es decir, disminuye 27 grados. Como tengo kilo en ambos lados de la ecuación, puedo simplificar el prefijo kilo, porque en el fondo la unidad de medida de la parte izquierda va a estar multiplicada por 1000 y la unidad de medida de acá también va a estar multiplicada por 1000, así que yo podría simplificar los ceros. Vamos a sacar el kilo aquí del panorama. Y también vamos a sacar el signo menos de el enfriarse y de irradiar energía. Por lo tanto nos queda 22,68 calorías dividido 4 gramos por abajo 27 grados Celsius. Nos da 0,21 calorías grados Celsius. Y ahí está el resultado del ejercicio. ¿Cuánto alcohol se requiere para que al absorber 5,8 kilocalorías haya un aumento de 4,5 grados Fahrenheit en su temperatura? ¿Qué será cuánto alcohol? ¿A cuál de las, porque la fórmula es la misma anterior, Q igual mc delta T, de todas esas variables, ¿cuál será cuánto alcohol? Exacto, la masa
es la incógnita, la masa es la incógnita. Absorber 5,8 kilocalorías. Tendríamos el calor, 5,8 kilocalorías. Y como dice absorber, el calor que se absorbe es siempre positivo. Es calor que la sustancia gana. Y aumento de 4,5 grados Fahrenheit, eso correspondería a un delta T de 4,5 grados Fahrenheit. Y aquí volvemos al ejercicio del principio o a una de las cosas que repasamos en el principio, que es cuando uno tiene intervalos de temperatura, porque en este caso nosotros estamos siempre usando grados Celsius. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es cambiar ese intervalo de temperatura. Y recordamos la proporción, delta T Celsius es a delta T Fahrenheit, como 5 es a 9, delta T Celsius es a 4,5, como 5 es a 9. Por lo tanto, el delta T en grados Celsius sería 5 por 4,5 dividido en 9, 2,5 grados Celsius. Y ahora sí, podemos colocar este número acá arriba. Tenemos 5,8 kilocalorías igual a masa por... Aquí nos falta un dato, nos falta el calor específico del alcohol, ¿verdad? Para poder sacar el ejercicio. Y ese calor específico lo vamos a tener que googlear. Bien, el alcohol tiene 0,59 calorías por grados Celsius. Y nuestro delta T, que era de 2,5 grados Celsius. Ya, es el alcohol etílico, así que ese es el calor específico. Y ahora queda una transformación de unidad porque tenemos kilocalorías y calorías. Sería 5.800 calorías igual a m por 0,59 calorías grados Celsius por 2,5 grados Celsius. Se van los grados Celsius, se van las calorías y nos queda la unidad de medida correcta, que es gramos, que debería ser abajo. Y se quedó pegado de nuevo. Lo voy a volver a recargar. Ahora tenemos que despejar y simplificar, ¿cierto? Y tendríamos el resultado del último ejercicio. 5.800 arriba, gramos, y abajo, paréntesis, 0,59 por 2,5. Ya, si mis cálculos son correctos, serían 3.932,2 gramos, lo que equivale a 3,9 kilogramos, o sea, casi 4 kilos de alcohol etílico para que se cumplan las condiciones que aparece ahí en el ejercicio.